Hola amigos de Guatespantos, en esta ocasión estamos en Guanajuato, un lugar increíble. Me acompaña Alejandra, mi novia. Para los que no me conocen, soy Gilberto. Increíble Guanajuato. Me encanta, es como una antigua Guatemala multiplicado por 20. 20. Sí, es como una mezcla, perdón que lo estemos comparando, no es por ofender a nadie ni que se moleste a nadie, pero es como una mezcla de antigua Guatemala con Quetzaltenango, solo que grandísimo. Exacto. Vamos a hacer vamos a tratar de ir a grabar, lo que pasa es que no sabemos si se puede o no se puede, las momias de Guanajuato. También vamos a pasar parte de la noche aquí. Hoy ustedes van a estar viendo este video despuesito, pero hoy es Halloween, o Noche de Brujas, como a ustedes les gusta llamar. Pero vamos a hacer unas tomas, vamos a ir a mostrarles algunos lugares bien interesantes, espero les guste. Las momias es algo increíble, aquí hay algo de las momias. Obviamente no son las momias, pero hay una representación de una momia. Hay muchos lugarcitos que son como, hay una momia, pero creo que no deben de ser momias. Voy a ver si les puedo tomar una foto que pasemos de regreso, porque sí se mira como que fuera. Pero son decoraciones, pienso yo. Son decoraciones, pero increíble. Y el clima, los precios, creo que viene el carro, los precios están súper accesibles. Nos encanta, vamos a seguir. Recomendable. Vamos a seguir recorriendo las calles de Guanajuato y vamos a ir al Museo de las Momias. Otra cosa que estábamos hablando con Alejandra es de que nosotros ahorita venimos de Querétaro para acá y se miraba como que fuera árido, desértico, pero no, el clima, a pesar de que está el sol bien fuerte, está bien fresco. Está súper bonito y me encanta porque es como bien colonial. Ahorita vamos a ir caminando, les voy a hacer unas pequeñas tomas para que ustedes conozcan un poquito también de Guanajuato. Aquí nos acompaña Luis, el hermano de Alejandra. ¿Qué tal te está pareciendo Guanajuato, Alejandra? Me está encantando, está increíble. Miren la arquitectura. Más allá está la universidad. Ahorita vamos a ir al teatro. El teatro dicen que es muy bonito. Otra cosa que hemos estado viendo son los precios, ¿verdad? Ahorita, sí, ¿qué es lo que comimos? Comimos unos chilaquiles. Ajá. Y realmente el precio está súper barato. ¿Cuánto costaban los dos chilaquiles? Súper grandes. Súper grandes, aproximadamente 305 pesos, pero en quetzales serían unos 135 más o menos. Más o menos 130 quetzales pagamos por el desayuno, y el desayuno era bien grande. Y además tenía café. Y jugo natural. Y todo súper amable, es el lugar bien bonito. Y hay unas artesanías también a un precio increíble. Les vamos a poner una foto de la artesanía que compramos, que costó, ¿cuánto costó en quetzales? Más o menos 50. Como 45 quetzales costó. Entonces, ahorita vamos yo creo que ese es el teatro, ¿verdad? Sí, ese es el teatro. No, ese no es el teatro, falta uno. Ese no es el teatro. Bueno, ya estamos entrando al Museo de las Momias de Guanajuato. Estamos muy emocionados porque yo en realidad nunca he visto una momia en toda mi vida. Yo tampoco, jamás. Alejandra ya había venido una vez hace como 4 años y no se pudo entrar. No se pudo entrar, había mucha gente, pero hoy tuvimos suerte, honestamente. No hay casi nadie de personas. El precio del boleto es de 97 pesos, que vienen siendo como 42 quetzales, más o menos. Más o menos un promedio de 42 quetzales, 97 pesos. Las momias no es que alguien hizo las momias se hicieron a lo natural por las condiciones del clima, del tiempo, del tipo de tierra. Entonces las momias estas se crearon por la naturaleza. Aquí empezamos. Hay unas que tienen como el rostro de se ven como que están como sufriendo. Mira los pies.
pequeñas y impactante ver esto. Mira los dientes también. Obviamente lo estamos haciendo con todo el respeto. Mira, tiene las camisetas, sus zapatos. Son zapatos. Tiene sus zapatos. Me da escalofríos. Se siente... Es un poco Sí, impactante. es impactante. ¿Cómo se pueden conservar las botas tanto? Sí, y mira, tiene una cierta temperatura. Como que adentro de las Como que se vitrinas con esa sí, temperatura. tienen una temperatura. Toma fotos. Sí está increíble, sí está como bien impactante. Sí está bien impactante, miren, tienen sus zapatos. Les puse visión nocturna porque sí está un poquito oscuro aquí. Entonces les puse la visión nocturna. Qué impactante, tienen hasta sus zapatos. Miren, ella tiene su cabello. Alejandra, mira, ella tiene todavía su cabello. ¿Y qué tiene aquí a los lados? A ese? Eso, sus senos. Sí, creo que sí, sí tienes razón. Qué impactante. Como les digo, estoy poniendo con visión nocturna para que puedan ver porque sí está un poco oscuro. Entonces, es que al parecer la sacaron, los encontraron, creo que aquí hay un cementerio cerca, por lo que hemos leído, hay un cementerio. Entonces de ahí fue donde comenzaron a ver que los cuerpos no se descomponían, sino que se preservaban. Se conservaban muy bien. La boca obviamente cuando morimos se aguadan los músculos, entonces por eso se abre, pero es como bien impactante. Ya habíamos visto varios videos con Alejandra, pero no sé, no es diferente. Y el precio no es muy caro, ¿verdad? El precio es pesos. 42 a 43 quetzales, súper recomendado. Está caminando del mero centro como media hora, son como 2 kilómetros. Por si pueden venir, vénganlo de verdad. ¿Y personas mayores de 60? Ah, sí, mayores de 60, 28. Una tarifa especial de 28. 28 pesos. Sigamos viendo. Mira, él tiene su... Yo creo que él fue el primero, ¿no? Que encontraron. Que estrictamente de tocar. No estoy seguro, pero creo que él fue el primero. Fue un médico francés muerto en el siglo XIX, 1865. Es de los primeros, ¿verdad? Y lo bonito es de que no hay nada de gente. Miren, estamos solos. Vamos. Aquí hay unas imágenes. Sí, pero mejor no hacemos porque puede ser con derechos de autor. Wow, es impactante. Es impactante, ¿verdad? Es algo impactante. Sí, y la antigüedad también. Tiene un documento entre sus brazos, si te das cuenta. Tiene una carta, creo yo.
Vamos a hablar un poquito bajo para no molestar a la gente. Vamos a hablar un poquito bajo. Su barba, sus genitales. Mujer con camisón. Si se ve como que fue madre, pues porque se secan. Se seca tanto y se queda así tieso. Esta es la mujer con camisón. Es impactante. No sé todavía la cantidad de momias las que hay aquí, pero es impactante. Yo no sé si esas cartas, no sé si dice Galino Castro, creo que dice, pero no estoy muy seguro. Impactante. Él está con su ataúd. Miren cómo se ven los tendones. Ella se llama La China. Los guías de este museo me dicen La China. Quizás sea por mi vestimenta y rasgos orientales. Impactante. No les vamos a poder leer todos, porque si no pararíamos. Sería muy largo el video, pero los que podamos vamos a estar leyendo. Son bebés momificados. No, esto no es fotos. ¿Otra vez? Wow, qué fuerte está esto. Lo estamos haciendo con todo el respeto. Me da como tristeza ver a los bebés. No sé. Sí, da tristeza. Y estas fotos de acá son fotografías post-mortem. Así son post-mortem. Sí, ajá. Muchas personas antes les tomaban fotos a sus fallecidos. Con escalofríos. Wow, qué impactante esto. Estoy grabando con la visión nocturna porque está muy oscuro. Mira, él tiene su escobita. Hay bastantes momias. Sí, bastante. ¿Como cuántas hay? No sé, pero sí hay bastante. Qué impactante que la naturaleza haya hecho eso, ¿verdad? Porque por ser carne. Exacto, no sé. Ay, tiene una palabra. No se descompuso, se conservó. Pero sí, lo que me impacta sí es la forma, no sé, tienen exquisita. Y también la posición. Hay unos que tienen los pies así como rectos. Como torcidos. Ellos están abrazándose a sí mismos. Así como es. Pero sí, la mayoría tiene cara como de dolor. Mira las botitas. Cada que venimos. Pensamos que iba a haber mucha gente, pero no, está bien vacío. Pero sí, lo que más me impactó fue esto. Yo no sé si podemos entrar aquí o después se entra aquí. Vamos a ver. Ah, no, sí entramos por aquí. Les pongamos la visión nocturna porque
Mira los zapatos. De que lamentablemente no hice de qué año es, pero ella se llama Lupita. Tengo sentimientos como lo mismo que pasa en los cementerios. Hay gente que se la lleva de tantas cosas y al final no nos llevamos nada. Es lo que estábamos hablando con Alejandra, de que al final lo único que se lleva uno son las experiencias, las cosas que vivimos, no son las colecciones de carros, no es sus casas, no se lleva absolutamente nada uno. Miren, Mira esta momia. ¿Ya viste cómo tiene las manos? Al parecer la enterraron viva. Está muy diferente la posición a como se encuentra la mayoría de las momias. exacto. Sí. Creo que aquí está la historia. De la historia. Vamos a ver. La posición de sus brazos y las lesiones que presenta la piel de su frente nos hace suponer que fue enterrada viva, quizás por un ataque de catalepsia que en 1922 confundía a los médicos quienes habían dictaminado su fallecimiento. En sus últimos minutos de vida dice que esta mujer pudo haber experimentado mucha angustia. ¡Qué horror! Qué fuerte. Hay una leyenda que no sé qué tan cierto sea, pero dicen de que yo no sé si era una trabajadora de aquí o era una persona que venía de visitas, que al parecer la tocó una momia y la persona de la impresión falleció. Aquí cerca hay un cementerio donde han sacado la mayoría de momias y a ella la enterraron ahí, en el cementerio. De ahí se dieron cuenta que ella por la naturaleza se momificó y ahora al parecer está cerca de la momia que supuestamente la tocó. Está en el museo. Mira, ella o él sí es alto. Las primeras momias. Altas. ¿Cuál es el nombre? Nico. Mira sus huesos del brazo. Se le ven hasta como sus poros de la piel, ¿ya viste? Se dice que es como que la momia, se puede catalogar como la momia más pequeña del mundo. Tiene aproximadamente 20 centímetros de tamaño. Y lo encontraron con los brazos de su madre. Qué impactante, ¿verdad? Qué fuerte. Qué impactante. Qué impactante. Qué impactante. El bebé se llama Juanito. ¿Y la mamá? Y la mamá se llama Magda, ¿no? La madre. La madre. Qué fuerte, qué impactante. Uno de los más importantes que hemos visto. Camineros. Sí, es impactante. Es muy impactante. Creo que de las más impactantes que hemos visto. Qué grande, pensé que era más pequeña. Aquí en este salón se encuentra un espacio en donde uno se puede tomar fotografías, pero en lo personal y junto con Gilberto llegamos a la conclusión, ¿verdad?, de que no está como que bien hacerlo para nosotros, ¿verdad? Es nuestra opinión, es nuestra opinión. Continuemos. Estas momias no están tan bien conservadas. Pero ya te diste cuenta que este es el primero que miramos como que se... Más calavera. Más calavera.
dejen en los comentarios si alguien ha venido, ha sentido como que confiar, me siento. Es que sí se siente un poco de calor. Pero hay aire acondicionado, pero me siento como que Esas son tuviera... las sensaciones que... Pues si alguien ha venido y siente la misma sensación que yo, dejen en los comentarios. Siento como que tuviera un poco de fiebre, pero fue en la cara. Me quedé sin palabras. Ciertas áreas que sí me dieron como un sentimiento De tristeza. de tristeza, la verdad. Pero sí es un lugar muy recomendable para venir, conocer sobre la historia de estas momias. Vale mucho la pena. Y la verdad, nada de gente. Nada, tuvimos suerte. Tuvimos suerte porque sí dicen de que se llena mucho, pero... Y como les vuelvo a decir en los videos, se los he repetido muchas veces, pero no es lo mismo verlos en persona. Increíble, increíble. Ahora vamos a ver qué tal se pone en las noches. Igual vamos a ir ahorita a conocer el teatro y vamos a ir a conocer también la universidad, que dicen que Muy bonita. muy bonitas.